Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Hola, buenos días a todos. Hoy martes 18 de agosto queremos darle la bienvenida a otro programa de Tu Médico en Casa. Este espacio dedicado a la salud que transmitimos en compañía de TNO Radio, la primera radio online de Venezuela, y que llega a ustedes gracias a la dirección general del señor Rafael Casela, de la Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, coordinación de sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Caswan y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. El día de hoy vamos a tener un programa pues bien interesante, y es que con todo el tema de la pandemia, ya tenemos aproximadamente 6 meses en pandemia, en aislamiento y en periodo de pandemia aquí en Venezuela, han surgido pues muchas modificaciones en cuanto a todos los síntomas, en cuanto a todo lo que el paciente refiere, y así también ha cambiado mucho la terapéutica que se llevaba a cabo desde el principio y ha ido pues cambiando a través del tiempo. Por eso quisimos invitar a la doctora Edelmira Serpa. Ella es neumonólogo, trabaja en la Policlínica Metropolitana y nos va a estar acompañando aquí en el estudio vía Skype. Una de las primeras preocupaciones que tienen los pacientes cuando comienzan a presentar síntomas de o sospecha de lo que es el COVID-19 es qué hacer en el momento en que comienzan a presentar los síntomas. Recordemos que inicialmente en este periodo, cuando comienza esta pandemia a nivel mundial, que estamos hablando pues del 31 de diciembre del 2019, los síntomas principales o los síntomas más referidos por el paciente eran tos seca, fiebre muy alta y dificultad respiratoria o disnea, ¿ok? Lo que se conoce como disnea. Sin embargo, pues con el aumento de esta incidencia en los casos, y hemos ya venido hablando de esto en otros programas, estos síntomas han ido cambiando. Pero porque bueno, este virus es muy cambiante, produce muchas alteraciones en el organismo, de las cuales pues ya vamos a hablar, y han ido apareciendo síntomas extrapulmonares. Si nosotros, por ejemplo, hace 6 meses o hace 7 meses referíamos en un paciente la presencia de evacuaciones líquidas o diarrea, o de repente cefalea o congestión nasal, pues se hubiese descartado la enfermedad. Sin embargo, el día de hoy conocemos que existen muchos síntomas extrapulmonares o síntomas atípicos de esta enfermedad. En ausencia de la realización de poder hacer pruebas moleculares o pruebas de diagnóstico para poder descartar o confirmar la presencia de la infección en una persona, últimamente se ha utilizado las tomografías como criterio diagnóstico. Tomando en cuenta que no se puede confirmar el diagnóstico, sin embargo, se ha visto un patrón que son imágenes en vidrio deslustrado, imágenes en crazy paving o pavimentación loca, ¿ok? En estas tomografías que resultan comunes en todos esos pacientes que sí han logrado realizarse las pruebas moleculares. También es importante pues resaltar que no todo paciente que presente síntomas debe de inmediato realizarse una prueba rápida, que son quizás las que tienen ahorita más disponibilidad, y es porque hay que conocer el tiempo en el que la persona comienza a desarrollar anticuerpos. Recordemos que las pruebas para descartar la presencia del virus en la sangre, ¿ok? O descartar la presencia de la enfermedad, son dos pruebas. Unas pruebas moleculares, que es la PCR, reacción en cadena de polimerasa, que descarta la presencia o determina la presencia viral en el organismo. Incluso hay personas que, estando asintomáticas o presintomáticas, siendo contagiosas para los demás, esta prueba puede resultar negativa. Y es que el periodo de incubación del virus puede ser de 7 a 14 días. Es ejemplo, yo puedo tener un contacto con una persona positiva, con una persona con la infección, y no desarrollar síntomas
sino después de los 7 días o a los 14 días. A pesar de que en este momento la carga viral es baja, ¿ok? Y la persona no desarrolle síntomas en este periodo, la persona es contagiosa para los demás. Y a pesar de esto, entonces, a pesar de que la persona puede llegar a ser contagiosa, en este momento la carga viral puede ser imperceptible y la PCR, que es la prueba molecular, puede darnos negativos. En este momento hablamos de un falso negativo, ¿ok? Porque la persona tiene la infección, sin embargo, no está determinada a través de la prueba molecular. Por otra parte, las pruebas serológicas, que son las denominadas pruebas rápidas, determinan los anticuerpos que ya generó la persona en presencia de la infección. Es decir, una persona, por ejemplo, que desarrolló los síntomas a los 7 días de contagio, se hace la prueba rápida y probablemente esta prueba dé negativa, porque el organismo aún no ha creado los anticuerpos que van a defendernos, que van a defender el sistema inmunológico del virus. Y este falso negativo no quiere decir que la persona no tenga la infección. La persona tiene la infección, sin embargo, la prueba no determina, porque la persona aún no ha generado anticuerpos para combatir esta infección. Aunque la persona entonces tenga una prueba rápida negativa, no siempre estos negativos son verdaderos. Existen entonces los falsos negativos. ¿Por qué hay tanto miedo en las personas muchas veces de manifestar los síntomas? Y puede esto deberse a dos causas. Una es por el rechazo a los vecinos o el rechazo a los familiares o el rechazo a los amigos, a que en este momento entonces una persona con una infección por COVID, el desconocimiento a saber que las formas de prevención es a través del lavado de manos, es a través del uso constante de la mascarilla y es el mantener este distanciamiento social. Entonces, el rechazo que esta persona puede sentir a través o a partir de sus vecinos o a partir de sus familiares puede hacer que esta persona no comunique los síntomas a tiempo, y esto lo que va a producir es que la persona se pueda complicar. Más aún si esta persona tiene enfermedades crónicas subyacentes, como por ejemplo diabetes mellitus, hipertensión arterial, o por ejemplo una persona de edad avanzada que pueden pues tener más tendencia a la complicación. El hecho de que no manifieste los síntomas en el momento en que comiencen a presentarse pues estos síntomas puede significar una complicación a largo plazo o a mediano plazo. Por otra parte, también existe la negación. Una persona que comienza a presentar congestión nasal, por ejemplo, o un poco de malestar corporal, lo que llamamos mialgias o cefalea, dolor de cabeza, simplemente pues entender que ya la tos, la fiebre y la dificultad para respirar no son los únicos síntomas que puede referir una persona. Entonces, una persona, por ejemplo, que puede presentar dolor de cabeza, no lo refiere quizás por negación, por decir, no, esto probablemente no es COVID, esto es otra enfermedad o es simplemente una gripe. Entonces esto pues hace igual que la persona no refiera a estos síntomas o no se comunique con un médico especialista y entonces la enfermedad progrese y nos compliquemos o se pueda complicar el cuadro clínico. Vamos entonces ahorita a establecer comunicación con la doctora Edelmira Serpa. Ella es neumonólogo de la Policlínica Metropolitana. Vamos a ver si ya la tenemos. Ok, todavía no. Bueno, vamos a seguir entonces. Otro de las cosas que nos puede pasar es que, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que los síntomas o las personas que eventualmente, inicialmente se podían complicar, o las personas que más frecuentemente se podían complicar, eran las personas mayores, las personas, como ya dije, con enfermedades crónicas y las personas con, por ejemplo, obesidad. Porque este virus produce dentro del organismo lo que produce el virus son dos situaciones principales. Una es una cascada de inflamación, un proceso inflamatorio severo que se produce en el organismo. Si tomamos en cuenta que la persona pueda tener enfermedades crónicas ya previamente, que ya generan un estado proinflamatorio, entonces todo esto se va a complicar, ¿ok? Y va entonces a empeorar los síntomas. Por otra parte, si la persona
tiene alguna enfermedad. El COVID produce estados protrombóticos, es decir, estados de procoagulación, se pueden producir trombosis o coagulación repetitiva, que puede entonces generarnos otros síntomas, como por ejemplo enfermedad cerebrovascular o enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo cardiopatías isquémicas o trombosis, que pueden complicar siempre el estado clínico y la evolución de la persona. No sé si ya tenemos a la doctora. No, entonces vamos a un corte comercial, a ver si nos podemos entonces comunicar con la doctora. Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos entonces con este tema tan interesante. Si tienes alguna duda, ya sabes que a través de la página tumédico.encasa en Instagram estamos transmitiendo en vivo y puedes realizar todas tus preguntas para poderlas entonces responder en el tiempo del programa. Ya regresamos entonces. Bueno, ya estamos de nuevo de vuelta con tu programa Tu Médico en Casa. Vamos a estar conversando en este momento con la doctora Delmira Serpa, quien ella es neumonólogo de la Policlínica Metropolitana. Ya en la introducción, bueno, pues conversamos sobre los síntomas del COVID. Dijimos que, bueno, no se presenta igual en todas las personas, que inicialmente habían pues síntomas pulmonares muy típicos. Sin embargo, ahorita hay presentaciones atípicas. Otra de las cosas importantes es que existe personas que son asintomáticas o presintomáticas y que, bueno, la única manera de saber si estas personas tienen la infección o no es a través de las pruebas, y que como no hay mucha disponibilidad en este momento de pruebas, la única manera de evitar el contagio a través de estas personas es con la protección, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado constante de las manos. Vamos a ver entonces, doctora Delmira Serpa, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación al programa. Igualmente quiero darle las gracias a todo el equipo de producción de TNO Radio. Ok, muchísimas gracias, doctora, a usted por aceptar la invitación. Bueno, el día de hoy quisimos enfocarnos en este tema porque hay muchísimas dudas con respecto a las personas sobre qué hacer en el momento de tener algún síntoma, ¿ok? En su experiencia clínica, doctora, todos los síntomas, todas las personas se presentan con los mismos síntomas. Hay algunas variantes, hay algo que de repente ahorita sea más nuevo o quizás un poco más frecuente que anteriormente, o todo en general pues son los mismos síntomas. Fíjate, te comento, existen los síntomas típicos. Los síntomas típicos de COVID-19 son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta y problemas para el olfato y el gusto. Y también he observado en nuestra práctica médica síntomas atípicos como la diarrea, las náuseas, el vómito y las erupciones en la piel. Que hace, por ejemplo, 5 o 6 meses, quizás decir que una persona cuando llegara a un centro de salud pudiera tener evacuaciones líquidas o diarrea y que pudiera ser a causa del COVID, pues no era pensable, no era imaginable, porque no conocíamos estos síntomas de la enfermedad, ¿ok? Entonces, bueno, es importante siempre destacar que no todas las personas se van a comportar de la misma manera, no todas las personas van a tener los mismos síntomas, y todo va a depender pues del estado inmunológico de las personas, de si estas personas son mayores, la edad, por ejemplo, si está la presencia o no de enfermedades crónicas, y bueno, en general pues de eso, del sistema inmunológico de las personas. ¿Quién tiene más riesgo, doctora, a complicarse? Sabemos que, bueno, existen factores que predisponen, pero en la práctica clínica, ¿quién se complica más? Fíjate, los pacientes que más se complican, por supuesto, son los pacientes mayores y los de mediana edad, sobre todo pacientes mayores de 60, 65 años, y todos aquellos pacientes que tengan factores de riesgo para desarrollar severidad. Estos factores de riesgo vienen clasificados según tengan enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensión, problemas pulmonares crónicos, cáncer, enfermedad renal crónica, obesidad y tabaquismo.
Ok, esos son, diríamos, Pero también, ok, sí, sí, la escuchamos. es importante también hacer la anotación que sujetos de cualquier edad pueden ser afectados por esta enfermedad. Obviamente los de mediana edad y los adultos mayores son los que más fácilmente se complican. Ok, eso también, bueno, relacionado con los criterios de FINE2, ¿no? Que son los criterios que nosotros utilizamos quizás para determinar si una infección pues es más severa o no. Doctora, la pregunta pues del día de hoy. Todos los pacientes con sospecha clínica de COVID tienen que hospitalizarse porque es bien común, por ejemplo, una persona que pueda pues ser bien preocupada por su salud, creer que todos los pacientes deben hospitalizarse, que todos los pacientes o todos los casos se van a complicar. Entonces lo primero o el primer impulso es de acudir a un centro de salud. Pues sin embargo es importante saber que en este momento hay centros de salud que se encuentran colapsados y es importante también saber que no todos los pacientes se complican, pero bueno, vamos a darle chance a la doctora que nos responda esto, ¿ok? Si todos los pacientes deben ser hospitalizados. Fíjate, te comento, no todos los pacientes deben ser hospitalizados. Principalmente hay síntomas de alerta que alertan al paciente en donde debe tener orientación por parte de su médico de cabecera, su médico de confianza, cuando tienen síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar. El médico tratante le va a hacer un screening para ver qué tan severos son los síntomas y si estos síntomas pueden ser manejados en casa. Pero cuando ya la dificultad para respirar empeora, hay alteraciones de su proceso mental, hay confusión mental, hay cambios de la conducta, el paciente tiene cansancio aún en reposo, hay aumento de la frecuencia respiratoria, hay descensos de su presión arterial, o si dispone en su casa de un oxímetro de pulso y mide una saturación por debajo del 93%, ya esos son síntomas de alerta para ingresar un paciente a una institución. Perfecto, buenísimo. Y menos mal, doctora, que tocó ese tema porque tenemos una de las preguntas de uno de nuestros oyentes que dice, el oxímetro o la oximetría, es decir, la saturación en la sangre, cuando se mide a través del saturómetro, está en relación con la disnea o la dificultad para respirar, porque el paciente nos dice que, bueno, que tiene mucha dificultad para respirar, no tiene una saturación, no tiene un saturómetro en casa, un oxímetro en casa, y no sabe si está directamente relacionado con esa dificultad respiratoria. Fíjate, te comento algo muy interesante. El grado de disnea no está en relación con el grado de saturación, porque en el COVID podemos ver pacientes con descensos de la saturación sin disnea, es lo que se denomina hipoxia silente. Esto se debe a una respuesta fisiológica del organismo en donde al reducirse la presión arterial de oxígeno, pues hay una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y el paciente no tiene la disnea en ese momento, a pesar de tener una presión arterial de oxígeno reducida. Son cambios fisiológicos que se van suscitando hasta que el paciente se desgasta desde el punto de vista ventilatorio y entra en insuficiencia respiratoria. Esto es como un mecanismo de compensación. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos ahorita a un corte, ok, comercial, y enseguida ya volvemos con la doctora Delmira Serpa. Bueno, vamos a ver aquí si hay... Bueno, y ya estamos de vuelta en tu programa Tu Médico en Casa, en compañía de la doctora Serpa, Edelmira Serpa, ya es neumonólogo de la Policlínica Metropolitana. Estuvimos conversando, bueno, sobre algunos aspectos importantes de la infección por COVID-19. A ver, doctora, muchas de las preguntas que las personas nos hacen, ¿ok? Es, ok, yo voy al centro de salud o me comunico con mi médico de cabecera y el médico me dice que puedo estar en casa, ¿ok? Que me pueden tratar en casa.
¿Cuáles son las medidas? ¿Por cuánto tiempo tengo que estar en casa? Muchas personas preguntan si toman aspirina de una vez o acitromicina de una vez o ivermectina de una vez. Entonces, bueno, ¿cuál es el tiempo que tienen que estar estas personas tomando en cuenta los tiempos de la enfermedad? Los tiempos que deben que vaya a ser manejado su cuerpo deben ser de por lo menos 14 días de aislamiento. 14 días de aislamiento, ok. ¿Perdón? Sí, no se está escuchando bien. Ok, repita por favor, 14 días de aislamiento. 14 días de aislamiento en su casa, ¿ok? Inclusive aislado de sus familiares más cercanos, y solamente una persona de su familia sea el encargado de atenderlo directamente. Si va a deambular dentro de la casa, tiene que utilizar tapabocas y un lavado de manos frecuente. Es esa, si tomar aspirina, si tomar acitromicina o tomar ivermectina de una vez, porque bueno, las personas nos están refiriendo que los médicos se las están indicando como tratamiento profiláctico. ¿Qué nos pudiera decir de eso? Te comento algo. Recuerda la medicina basada en evidencia. No hay ningún estudio científico que avale el uso de aspirina, acitromicina o ivermectina en forma profiláctica para resolver el proceso de la enfermedad durante los 14 días. Simplemente tratamientos sintomáticos, antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios. Básicamente eso es lo que está descrito. Ok, doctora, supongamos que el paciente estuvo hospitalizado durante el periodo pues, de cuarentena, ¿sí? ¿Qué debe hacer una vez que es dado de alta? ¿Qué debe hacer en casa? ¿Por cuánto tiempo más debe cumplir esa cuarentena? Ya va, no entendí la pregunta. Ok, un paciente que sí ameritó hospitalización, ¿cuánto tiempo más debe estar en casa, aislado o en cuarentena? O sea, ¿cuánto tiempo más esa persona puede, pues ya de repente salir? ¿Cuánto tiempo más esa persona debe estar cumpliendo su cuarentena en casa, una vez que ya es egresado del centro de salud? 15 días igual. 15 días igual, porque hay estudios en donde se ha observado que la persistencia de los anticuerpos en ciertos pacientes han durado inclusive durante mes y medio. Entonces siempre existe un rango de seguridad de manera de que este paciente no sea contaminante para otros. Por lo menos 15 días más después de la hospitalización. Ok, doctora. Y otra pregunta que nos están haciendo es, ¿tengo posibilidades de reinfectarme? Es decir, salí de la enfermedad, me hice la prueba, salió positiva o tuve hallazgos tomográficos compatibles con la infección. ¿Tengo riesgo de reinfección? O sea, ¿realmente hay algo comprobado con respecto a eso? Desde el punto de vista científico y basado en la evidencia en medicina, no hay ninguna evidencia, valga la redundancia, que me diga que han habido eventos de reinfección o de recaída. No existe, hasta ahora no están descritos. Ok, bueno, voy a revisar un momento a ver si tenemos alguna otra pregunta aquí en el en vivo. Vamos a ver, y bueno, entendemos que la doctora está bien ocupada. De hecho, nos cedió un espacio en su consulta para poder acompañarnos el día de hoy. Bueno, aquí dice qué pasa si dura más de un mes la hospitalización. Igual tiene que cumplir los 14 días una vez que sale del centro de salud. Sí, tiene que guardar un rango de seguridad de 14 días. Ok, bueno doctora, me están preguntando dónde se hacen las consultas con usted, si nos da sus redes para que las personas pues tengan a bien seguirlas y dónde la pueden contactar. Como no, me pueden contactar en Policlínica Metropolitana, piso 4, consultorio 4H. Yo estoy pasando consultas solamente los martes y los jueves, y a través de mis redes sociales, doctora Neumoserpa por Instagram.
Ok, bueno, de verdad que agradecemos muchísimo a la doctora Serpa por su tiempo, por habernos cedido un espacio. Doctora, ¿algo más de repente que usted quisiera concluir, algo importante que considere para el programa o para las personas que tienen tantas preguntas sobre este tema? Claro, claro. Primero, otra cosa muy importante, no se automediquen, no utilicen medicamentos sin consultar previamente un médico, ¿ok? Y en segunda instancia, pues tener siempre en consideración la prevención de la enfermedad. Es muy sencillo, uso de mascarillas, lavado frecuente de manos y distanciamiento social. Exactamente. Bueno, doctora Serpa, muchísimas gracias por haber estado en compañía de nosotros. De verdad le agradecemos mucho al equipo de TNO Radio, Tu Médico en Casa. Y de verdad, muchas gracias por darnos el espacio. Cualquier cosa, bueno, las personas ya saben Gracias. dónde contactarla. Sí. Bueno, Gracias a ti, Patricia, y a tu equipo de producción. ok, bueno, despedimos entonces a la doctora Edelmira Serpa. Vamos entonces a continuar en el programa resolviendo entonces las preguntas que puedan tener a través del en vivo. Aquí dice que demos el tratamiento, ¿ok? Fíjense, de acuerdo a lo que está, ya pues conversamos, incluso la doctora Serpa nos comentó, no existe una receta médica, no es una receta de comida. Todo va a depender de los síntomas que presente la persona. Si esta persona no tiene criterios de alarma, ¿ok? De acuerdo a la escala de Fine 2, que es la que normalmente y actualmente estamos utilizando para determinar si una persona tiene criterios de estar hospitalizada, simplemente el tratamiento va a ser sintomático, es decir, si la persona tiene fiebre, un antipirético, si la persona tiene quizás tos, un antitusígeno, si tiene congestión nasal, un antialérgico. ¿En qué momento nosotros comenzamos a colocar, y esto es bien importante lo que dijo la doctora, la aspirina no está demostrado, la evidencia científica, que aporte ningún beneficio preventivo al desarrollo de la enfermedad? Por otra parte, y ya en este programa, en otra oportunidad, conversamos sobre el uso de los esteroides. No está comprobado que el uso de esteroide en personas que tienen el comienzo de la enfermedad o que tienen síntomas leves, el esteroide pueda tener algún beneficio, todo lo contrario. Todos sabemos que los esteroides producen inmunosupresión, es decir, el sistema inmunológico, una vez que empezamos a tomar esteroides, se puede deprimir. Y esto hace entonces que si tenemos o vamos a tener una enfermedad leve, esta enfermedad pueda progresar y se pueda complicar a través del tiempo. Lo que dijo la doctora Serpa, súper, súper importante, no se automediquen. A ver si hay alguna otra pregunta. Ok, creo que, a ver. Muchísimas gracias a todos. ¿Cuál antiinflamatorio sería mejor? Bueno, utilizamos el acetaminofén, ¿ok? Sobre todo porque también te cubre la fiebre, pero cualquier antiinflamatorio puede ser un AINE siempre y cuando esté bien indicado, que la persona pues no tenga una contraindicación a recibir AINES, por ejemplo el ibuprofeno o el diclofenac, pueden ser utilizados. Siempre entonces bajo la vigilancia del médico, quien te va a decir cuál es el antiinflamatorio que puedes tomar. Por ejemplo, los diabéticos, los hipertensos no deberían recibir ibuprofeno, diclofenac, profenit o tipo AINES. Tengo mi tía mal de la tos, es la que la altera. Bueno, siempre es bueno en pacientes con sospecha y con síntomas respiratorios tener un saturómetro en casa. ¿Por qué? Porque como la doctora explicó, es importante medir el nivel de oxígeno que no está relacionado con la dificultad que nosotros podemos tener para respirar, la dificultad para respirar, ¿ok? Se ha descrito en esta enfermedad lo que es la hipoxia feliz. Y es por esto que quizás en otros países, pues las personas caían en las calles, estaban quizás haciendo alguna actividad y caían en las calles. Y es porque la persona se desatura, bajan los niveles de oxígeno en sangre, no se sienten mal, pero resulta que entonces tienen alguna complicación porque estos niveles de oxígeno en la sangre pues bajan mucho. Puede indicar, ok, el tratamiento ya dijimos que no es una receta de cocina, una receta médica. Tomar para la tos, pues bueno, cualquier antitusígeno.
que te indique tu médico, que te evalúe, porque no es lo mismo, por ejemplo, una tos seca a una tos productiva, ¿ok? Que genere secreción. Hay que ver el tipo de secreción, si es una secreción mucosa o una secreción que ya sea purulenta y que nos dé indicios de infección. Antibióticos se podrá tomar en el caso solamente de que exista la evidencia de una infección bacteriana. Recordemos que esto es una infección viral que no tiene efecto el antibiótico a menos de que haya una infección bacteriana sobreagregada, ¿ok? No, en las etapas iniciales, así como la aspirina no está demostrado un beneficio, el esteroide tampoco está demostrado un beneficio, pues tampoco el uso de antibióticos está demostrado un beneficio, más bien esto puede producir el uso indiscriminado de los antibióticos, la resistencia bacteriana, y haremos un programa sobre eso. Bueno, ya pues culminando, vamos a agradecer a todas las personas que se conectaron a través de el en vivo del día de hoy, a través de la página de @tumédico.encasa. Recordemos que este espacio llega a ustedes todos los martes a las 10 de la mañana y que todos los programas van a quedar grabados a través de nuestro canal de YouTube, en el cual se pueden suscribir para que les lleguen las notificaciones, que es Tu Médico en Casa Venezuela. Este programa llegó a ustedes gracias a la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Hagwan y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. Chao, chao, nos vemos el martes que viene. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.